amigas y amigos? Con el gusto de siempre los saluda su amigo Jorge Alberto Bojalil Soto en una emisión más de su programa Debate. El día de hoy vamos a tocar un tema sobre dos aspectos o varios aspectos que han estado pasando. Por un lado, el aniversario de este crimen bárbaro de Ayotzinapa y por otro lado, estas acciones que tienen que ver con las manifestaciones de Frena y toda esta cuestión en el Zócalo. Entonces le estamos titulando Ayotzinapa y Frena, ¿a dónde va México? Y esto involucra al gobierno federal, involucra a todos los gobiernos, involucra a la oposición, involucra a la población que está exigiendo una serie de aspectos. Yo diría que, bueno, lo primero que tendríamos que plantear aquí sería que primero el derecho de manifestación, sea de grupos de derecha, aunque sean muy conservadores como Frena o de Ayotzinapa, de los maestros. Bueno, Ayotzinapa es otra cuestión, son las padres y las madres que están buscando saber qué pasó con sus hijos ante este crimen tan bárbaro. Pero bueno, el derecho de manifestación es algo que es muy importante. No importa quién lo manifieste, sea de derecha, sea de izquierda, sea conservador o no, es algo que debemos exigir todos que se respete de manera profunda. Y obviamente, como ya dije, la cuestión de este crimen de Estado, que ha sido uno de los más graves en la historia de México, con todos estos estudiantes y todas las mentiras que están ahí, y este aniversario que se cumple de esta situación que todavía no está resuelta y que queremos analizar también cómo lo está planteando el gobierno federal para resolverlo, si lo está haciendo bien, si está queriendo nada más aparentar o qué podrá pasar. Esto lo vamos a analizar. Por otro lado, vemos una oposición en general totalmente debilitada, que bueno, los partidos de oposición en México representan a las élites, a los poderosos, y los poderosos no tienen ya confianza en la oposición, porque de alguna manera ven que quien tiene el poder, de alguna manera también ven que les garantiza conservar más sus prerrogativas y su situación. Y aquí viene una discusión que se ha venido dando en la izquierda y en la derecha, si López Obrador realmente es de izquierda y si el gobierno de Morena es de izquierda. Lo que sí es cierto es que después de las elecciones de hace 2 años sí hubo una ruptura muy importante, un hartazgo primeramente con los partidos tradicionales, la forma de gobernar, sobre todo del PRI y del PAN, y de todo un grupo de mexicanos, de más de 30 millones de mexicanos, que en las urnas dijeron: no queremos ya esta forma de gobernar. Y otros que, sin estar de acuerdo tampoco con la oposición o con el gobierno actual, tampoco queríamos que siguiera esta situación. Entonces hubo una ruptura política importante. Habría que analizar si lo que ocurrió es realmente un cambio en el Estado mexicano, si realmente vamos hacia una transformación o no, pero hubo una ruptura importante que debilitó mucho la oposición, y entonces por eso surge en muchos movimientos, surge gente que no alzaba la voz y que ahora la está alzando. Por ejemplo, Frena, y hemos visto lo que ha estado pasando de todas estas casas de campaña en el Zócalo que no tienen a nadie adentro. Vemos esta visión conservadora, vemos esta falta de claridad política de grupos como Frena, que acusan a López Obrador de comunista y de socialista, cosa que es un error craso, porque no es cierto, y de entrada parten de un análisis equivocado. Entonces, en esta situación, y aunque defendemos su derecho de manifestación, nosotros tenemos también el derecho de analizar profundamente qué es lo que están proponiendo y qué es lo que está defendiendo cada uno de ellos.
Y bueno, en este sentido le preguntaría a Ignacio Guizar Marín, ¿cuál es tu opinión? ¿A dónde va México en esta situación en relación con Frena, en relación con lo de Ayotzinapa? ¿Cómo ves estos dos acontecimientos? También se me hace muy extraño que pues, los de Frena hablan de democracia y de justicia por ejemplo, no se pronuncian en relación con este crimen tan grave de Ayotzinapa, como casi tampoco lo hace la oposición. Sí, Jorge, muy buenas tardes. Gracias. Sí, empezamos por la pregunta fuerte. Ujú. Sin embargo, yo quisiera pues hablar un poco, tratar de hacer un poco de la historia que yo recuerdo y te pediría me apoyes un poco más con los datos concretos. Es decir, yo creo que lo que estamos viviendo tiene una raíz profunda en la historia. Es decir, la lucha por el poder que siempre se ha dado. Empecemos por el asunto de Frena. Frena no es un movimiento espontáneo que surge ahora, en el sentido de que se le ocurrió a ese loquito de Nuevo León empezar a gritar y a vociferar, porque no lo hizo directamente con AMLO, ni ese régimen. Él empezó en los regímenes anteriores a proponer una posibilidad de un cambio en México, de un rescate de México. Entonces eso tiene su historia, pero si tenemos que plantearlo, que tiene sus raíces profundamente en la derecha radical del catolicismo en México, uh-huh, donde estarían participando fundamentalmente el Muro, Provida, el Yunque. Entonces, de momento, cuando se hacen análisis superficiales, dicen eso no va a llegar a nada, eso es algo hueco. Y tendríamos que reconocer que eso tiene raíces históricas y que de alguna manera estamos jugando el despertar de algún modo o el nuevo despertar de los cristeros. Entonces no es un asunto que tampoco nació en el momento de Álvaro Obregón, el asunto de los cristeros. Es decir, tiene sus raíces también en todo un profundo momento histórico, que es el asunto de Juárez, ¿sí? La Así es. separación del poder, de separar a la iglesia del poder, en un momento dado, pues era un asunto muy importante y entonces desde aquel momento se está sintiendo totalmente amenazada la Iglesia Católica y el poder que ejercían sobre el pueblo. Y entonces ahora, digamos, las reminiscencias, todavía las pavesas de un incendio están por ahí todavía prendidas. Han seguido transmitiendo el fuego, generación tras generación ese fuego sigue prendiendo troncos. Entonces no es un asunto que debamos menospreciar. Estamos hablando de un asunto que tiene una profunda relación histórica. Entonces también eso, volverse a aprender en función del asunto del fanatismo, del recuerdo histórico, del pánico que sintieron y los mártires que hicieron santos, que se han convertido en santos con respecto a los cristeros, pues ahora estarían como que con esa ensoñación de volver a ser mártires, quieren sangre, quieren posibilidades de que esto pudiera revolverse y entonces las posibilidades, eh, si lo vemos, podrían ser crueles para un futuro, ese asunto. Eh, Otro aspecto con respecto a lo de Ayotzinapa, tiene también sus raíces históricas fundamentales, y lo voy a decir así, que eso regularmente no lo ven o no lo hablan, si lo ven no lo hablan los críticos que llevan las voces en los noticieros y demás en México. Todo este impulso contrainsurgente, ¿no? Que si nos vamos a los años más o menos cercanos, estamos hablando toda masacre contrainsurgente que se hizo los, contra los ferrocarrileros
en el 59 y después los 60, lo terrorífico que tuvo que ver con el aplastamiento del movimiento de Madera Chihuahua, y después el movimiento de los médicos, que fue totalmente reprimido en los 60, la invasión de la Universidad Nicolaita en Morelia, que metieron todo el ejército a la universidad, y que luego todo eso desemboca en el 68, la matanza de los estudiantes. A partir de ahí, evidentemente, ya dado los antecedentes de los 60, los estudiantes son un peligro, evidentemente, para el poder. Y ha habido una continua lucha contra insurgente que no necesariamente surge por la espontaneidad de un pensamiento de un político mexicano, sino de los intereses del poder nacional e internacional, ¿cierto? Tiene Sí, que así ver es. con los chicos actualmente, a partir del 73 con el Pinochetazo en Chile y demás, de toda una carrera contrainsurgente. Entonces el asunto de Ayotzinapa, de los muchachos que iban, curiosamente tomaron los camiones para ir a la conmemoración del 2 de octubre de la matanza de los estudiantes, no hay que olvidar esa parte, y resultan desaparecidos, seguramente representaban un gran peligro para algunas personas del poder. El que esos muchachos, y Ayotzinapa no estamos pensando de cualquier lugar, la normal que le dio lugar a Genaro Vázquez Rojas, a Lucio Cabañas, y que esos maestros representan una ideología que ha penetrado muy fuerte en el campesinado de México, y no se diga, por supuesto, en lo particular, en el campesinado y en la gente marginada del estado de Guerrero, y que siempre han estado en la mira de la gente del poder, de la gente que tiene dinero, etcétera, la gente del poder económico y político. Entonces también aquí hay una raíz histórica. Los dos aspectos tienen raíces históricas que hay que ver con mucho cuidado. ¿A dónde va a llegar? Pues podríamos decir lo deseable es que hubiera arreglos, hubiera resoluciones, hubiera soluciones a las cuestiones que se ven como deficientes en el país. Tú hablabas con respecto a que es verdad, no aparece y nunca se ha pronunciado el presidente López Obrador, ni socialista, ni comunista, ni mucho menos. Él lo más que ha hecho es decir, soy humanista. ¿Cierto? Y aparte lo acusan, por ejemplo, los de Frena de ser antirreligioso y que va a llevar a un estado No, ateo cuando él es religioso, es o sea, totalmente y no religioso. es de izquierda. O sea. Ni de izquierda, y es bien religioso. Es Sí. decir, que tenga no necesariamente la posición de la derecha radical de estos grupos, como el Muro, como Provida, como Yunque. Esa es otra cosa, pero él es religioso también. Entonces, ¿a dónde vamos? La propuesta humanística tendríamos que revisarla. Me parece que no es momento en que él se pronunciara abiertamente sobre el fondo. Los aspectos históricos, cuando hemos visto los cambios, no hemos visto el pronunciamiento inmediato hasta que se siente el gobernante con su poder afianzado para decir, esta es la línea que quiero seguir y para dónde vamos. Eso aparentemente ahorita no se ve muy claro, salvo el continuo mencionar la lucha contra la corrupción, que algo se ha avanzado ahí, y parece que el informe del sábado con respecto a lo de Ayotzinapa promete ir contra los militares involucrados, contra los funcionarios políticos involucrados, y que según Gers Manero puede asegurar y promete la posibilidad de meterles a la cárcel. Vamos a ver qué resultados hay de eso, porque entonces podríamos saber qué es lo que hay en el fondo, pero mi hipótesis ahí tiene que ver, por supuesto, con estas luchas del poder, y en el caso de Ayotzinapa, con una acción contrainsurgente. Sí, y gracias, Ignacio. Francisco Romero, bueno, pues como ves, estamos analizando la cuestión Sí, de estos acontecimientos que han tenido que ver en estos días
con Frena y muchos de los aspectos manipulatorios, ante su derecho a manifestarse, eso no se le quita. Y por otro lado, tenemos pues dudas, yo tengo dudas si realmente va a ir a fondo López Obrador en relación con lo del caso de Ayotzinapa, este crimen tremendo. Y estamos viendo, por un lado, una oposición de los partidos políticos debilitada que no, que tiene un rechazo mayoritario de la población por todos los elementos que están saliendo y por otro lado estamos viendo todo este manejo de, bueno, de grupos como Frena, que si bien ya lo explicó bien Ignacio, tiene toda una cuestión histórica, bueno, no representan realmente una fuerza y se ven los bajas de los automóviles y no representan gran cosa y ves las casas de campaña vacías y ves a los líderes que ni siquiera están ahí en ese campamento simulado. Y bueno, entonces en este sentido, pues no podemos confiar. ¿Tú cómo ves esta situación en relación con hacia dónde va México en términos de cómo se está viendo respecto a lo que se plantea en Ayotzinapa y, por ejemplo, lo que dicen grupos de Frena, que si bien se implican un fanatismo religioso y una situación que puede ser, desde mi punto de vista, muy grave? Mira, yo quisiera seguir la ruta que siguieron los normalistas de Ayotzinapa para abordar los dos temas. Yo creo que ellos estaban preparando para participar en el movimiento conmemorativo del 2 de octubre, porque ya es todo un movimiento, es una fecha conmemorativa, pero contra el silencio del aparato del Estado, contra nuestra referencia todavía Perdón, muy ¿no se está escuchando? A ver, ¿sí? Sí, yo estoy escuchando a Francisco. Bueno, Sí. a ver, entonces, yo sí considero que frente a esto que sucede, que ver a los normalistas caminando, buscando su participación en el movimiento conmemorativo del 2 de octubre, eso es un tema que yo lo centraría. O sea, ¿qué puede representar? ¿Qué representa para el presidente de la República concluir esta investigación y que esa investigación no solamente apunte a la probable implicación de militares o agentes de la Policía Federal o mandos medios y superiores del Estado? Porque hay dos niveles de lectura que me parecen importantes. Primero, el, el luchar contra el silencio y la impunidad de nuestro país. Los normalistas buscaban participar en el evento conmemorativo del 2 de octubre. ¿Y qué nos deja el evento, el movimiento conmemorativo del 2 de octubre? Luchar contra el silencio. Todavía en nuestro país no se conoce qué sucedió con exactitud, las dimensiones y el impacto que tuvo la represión del Estado ese día 2 de octubre. Entonces, que sepamos, la verdad debería de ser una causa de todos los mexicanos, porque sería realmente avanzar hacia un Estado democrático. La otra parte que me parece importantísima y que se ha hablado mucho de ella es la decadencia de un Estado presidencialista, de un Estado de sistema de partido de Estado, que hoy por hoy no solamente está coludido, sino que forma parte de un Estado delincuente y que ya no ves a los grupos de la delincuencia coludidos con los políticos, con la clase política o empresarial o con los grupos económicos del país, sino ves a los políticos que son parte ellos son los delincuentes, ellos son los que encabezan a los grandes cárteles de la droga y del contrabando, de los delitos, de otra serie de delitos que hoy por hoy, la trata de personas, el tráfico de personas, o sea,
esta red también instalada para el contrabando. O sea, ya no ves solamente redes de delincuencia, sino ves redes de una clase política, una clase empresarial que han encontrado a través de este tipo de actividades ilícitas la manera de obtener una riqueza, un enriquecimiento desmesurado. O sea, hoy por hoy estamos viendo con otro tipo de delitos que tienen un mayor impacto en la sociedad. Entonces, ese tipo de eso, o sea, solucionar el caso Ayotzinapa tiene muchísimas implicaciones realmente para esa frase que el presidente ha dicho, la cuarta transformación. Entonces, yo sí creo que es un gran reto, ¿sí? Y no creo que estén dadas todas las condiciones para que se logre obtener algo tan sustantivo y tan importante como es ¿dónde están los normalistas de Ayotzinapa? ¿Participó o no participó el ejército? ¿Participó cuerpos policíacos a nivel federal? Eso es importantísimo. También participaron agentes del CISEN que estuvieron implicados. Entonces, no es solamente tocar la figura que tiene muchísimas implicaciones, la figura tan representativa del Estado revolucionario en el que vivimos como es el ejército, que aún así sigue siendo una de las instituciones que tiene mayor reconocimiento en nuestra sociedad. Sin embargo, también es cierto que es conocido que el ejército, en su estructura, hay algunas regiones, alguna red de militares que se les ha identificado e implicado como actores no solamente de violaciones a derechos humanos, de estar coludido, participar en alguna red de delincuencia. Desde los años 70, Nacho y Jorge. O sea, yo tengo muy bien documentado cuando el Estado ya llevaba la famosa guerra en contra de los grupos clandestinos, como generales. El general de Sinaloa participó, estaba señalado en la desaparición de presos políticos, y a la vez estaba señalado como que algunos grupos de militares, algunos elementos del ejército estaban participando en la red de delincuencia en ese momento de la droga en Sinaloa. Y casos como ese de Sinaloa están documentados en Chihuahua. La última sentencia que llega de la Corte Interamericana señala y apunta no solamente a un general, a un grupo de Chihuahua, de militares que estaban participando en la delincuencia en esa región. Entonces, sí es importantísimo, si el gobierno federal es un gran reto, yo no creo que sea a su disposición, sino más bien es un reto que tiene en cuanto es esta transición de apostarle y ser un referente para la sociedad. El presidente, con todo y su conservadurismo, su pragmatismo, es un tipo que él lo ha dicho, quiere pasar a la historia como un presidente diferente. Yo creo que si realmente quiere pasar a la historia, tendría que apostarle a resolver el caso de Ayotzinapa. Sí, gracias, Francisco. Es ahí donde yo tengo una serie de dudas, porque hemos visto pues que el gobierno no ha cumplido muchas de sus promesas, que por otro lado no tiene una serie de estrategias. Lo vemos ante la pandemia y una serie de cuestiones que da una serie de bandazos, que está inclusive implicado en cuestiones de autoritarismo también. Y a mí me parece que hay una cuestión demagógica. Este informe que se dio, bueno, estaban los padres y las madres de Ayotzinapa, y una de las madres que habló le dijo que pues todavía confiaban en él, pero que no les fallara.
Y en esta situación, bueno, por otro lado tenemos este gran vínculo que tiene López Obrador con el ejército. Entonces vemos por un lado un gobierno que no está cumpliendo y vemos por otro lado una oposición que está muy debilitada, que no está planteando una salida, que de hecho es responsable de gran parte del caos que está viviendo este país y de repente grupos en un momento dado que no tienen un análisis político profundo que puedan llevar una transformación real y profunda de México, como grupos como Frena, que de entrada se equivocan en el análisis político, de plano dicen una serie de mentiras, y vuelvo a repetir, es válido que tengan y que se haga respetar su derecho de manifestación, pero entonces yo veo una situación de incertidumbre, por un lado, para México, que implicaría saber qué tenemos que hacer en la población para realmente acabar con toda esta situación de un Estado mexicano caótico. ¿Tú cómo ves, Ignacio? Me- Sí, perdón, Francisco, a ver. a ver, un poco para tratar de replicar. A ver, estando de acuerdo con tu escepticismo, con tus dudas, yo las comparto, Jorge. Sin embargo, quiero explicar por qué digo que es un reto. Uno, es un reto porque no es algo que se esté planteando el presidente de la República, sino más bien la fuerza que ha tomado la exigencia de verdad y justicia en el caso de Ayotzinapa, juega en esta lógica de fortalezas, debilidades, obstáculos. Puede jugar una oportunidad para el gobierno federal, pero claro que se tiene que comprometer el gobierno federal a asumir todas las implicaciones que tiene el caso de Ayotzinapa. Menciono solamente una. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. No solamente una periodista, sino varias investigaciones periodísticas apuntan a que el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México tiene ahí sus implicaciones en el caso, ¿no? Su participación. Entonces, el tema de qué tanto el ejército, les permitieron al grupo de expertos independientes que entraran al campo militar de Iguala, pero qué tanto el ejército va a ser capaz de reconocer que tenía 3 agentes implicados de manera clandestina en el grupo de Normalista. ¿Qué pasó con esos 3 agentes militares que están dentro de la lista de los 43 desaparecidos? O sea, realmente el ejército está dispuesto hoy por hoy, que juega un rol clave en este sexenio, a abrir su historia, mover sus inercias, sus códigos de decir, sí, vamos a permitir que este caso se investigue. No lo tiene sencillo el presidente, Jorge. Más bien se ha visto obligado a responder. Por eso la respuesta de la señora, de decirle, oiga, no nos vaya a quedar mal, o sea, no nos falle usted, porque realmente, el fiscal puede decir que le ha dado muchísima autonomía a la fiscalía especializada en el caso, pero tampoco no se da por decreto las cosas. O sea, poder entrar a la investigación, ¿qué hacía agentes del CISEN esa noche y qué hacían agentes del ejército vestidos de civil y que estuvieron documentando y viendo el desenlace de los normalistas? No es una cuestión muy simple. Y voy más allá. O sea, claro que el CISEN tenía una línea de investigación muy clara en contra del EPR por información que se ha dado a conocer que el EPR podría tener alguna influencia en algunos normalistas. Entonces, juegan una serie de elementos de información que sí se tiene que ver. Pero me detengo al más importante, que bueno, en mi análisis. El más importante es esta red de delincuencia que operaba de Iguala hasta Chicago. Esa red implicaba a estructuras, Jorge, no solamente a personas, estructuras policíacas,
de la Secretaría de Comunicación y Transporte, de la Secretaría de Hacienda en cuanto a las aduanas. O sea, no es solamente que un camión que tenía heroína y que la amapola y que la iban a llevar a Estados Unidos. No, no, no. Es cómo funcionaba esa red de narcotráfico hacia Estados Unidos. Eso implica un sistema. Y ese es el gran reto para el presidente. O sea, y no se trata nada más de su mesianismo evangélico diciendo yo sí quiero un cambio. No, 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 no. O sea, este Estado se ha ido corrompiendo, se ha ido cambiando de piel, ha ido asumiendo otras caras frente a una problemática social como es hoy el estado de impunidad y violencia, que no se le ve por dónde vaya a tener un cambio. Prueba de ello es el alto índice de muertos que hubo en Irapuato y en Guanajuato los últimos días. No obstante que dijeron que con la caída del marro la situación iba a cambiar en Guanajuato. Ahí está, el estado de violencia e impunidad sigue prevaleciendo frente a un estado de derecho muy débil y muy frágil en nuestra sociedad. Sí, gracias. Sí, sí, yo entiendo que pues no la tiene fácil, dada esta situación y toda esta cuestión histórica que venía hablando Ignacio Guízar desde hace rato y toda esta situación de las estructuras de poder que están ahí enquistadas. Pero por otro lado, el presidente inclusive sigue teniendo una legitimidad muy grande, muy fuerte y no ha aprovechado en ese sentido para hacer una transformación profunda y lo vemos. Por ejemplo, qué respuesta le ha dado a las mujeres, a los feminicidios, pero por otro lado yo veo también ayer una manifestación de mujeres en Irapuato, o sea, igual la oposición, aquí el gobierno panista parecía que eran delincuentes y las tenían encapsuladas y una situación grotesca, violentando el derecho de manifestación, y bueno, entonces, en este sentido, para donde voltees no hay una respuesta, pero dijiste una cosa importante y quiero preguntarle, Ignacio Guízar, él hablaba de que el presidente no la tiene fácil, pero que la presión de la gente, no solamente de los padres y las madres, sino toda esta presión internacional y nacional que se ha dado en torno a que se resuelva lo de Ayotzinapa, nos está pues está obligando a que el presidente no dé respuestas tan simples. Sin embargo, tendríamos que analizar hasta dónde está decidido a ir a resolver esta situación de fondo, aunque dijo que tocaría al ejército y tocaría a donde está involucrado, pues hemos visto que ha dicho muchas cosas que no ha hecho, que habla en contra del neoliberalismo y sigue siendo neoliberal y sigue defendiendo al neoliberalismo y bueno, esos vínculos con Estados Unidos y con este presidente cercano al fascismo como es Trump. Yo entiendo que la tiene difícil, pero en este sentido, pues también entonces la gente, ¿dónde quedamos? El pueblo, los millones y millones de mexicanos que en un momento dado confiaron en él y que están buscando una transformación del país. Para la derecha es muy fácil decir que son tontos la gente que votó por López Obrador. No, buscaron romper y rompieron con un esquema, pero ahorita estamos en una transición a donde yo veo que México no tiene una salida y que no la tiene por el Estado mexicano. ¿Tú cómo ves, Ignacio? Sí, a mí me parece que Francisco puso las bases de lo que voy a decir. Mira, me parece que Freud tuvo mucha razón cuando dijo que había 3 cuestiones imposibles: educar, gobernar y psicoanalizar. Gobernar es imposible. Pero el planteamiento que está haciendo Francisco a mí me parece muy atinado porque, mira, tengo la impresión de que estamos en un momento muy parecido entre la transición del feudalismo al capitalismo, ¿sí? En el que los burgueses primero rompen la ley, se burlan de la ley, se burlan de los impuestos, juegan entre las naciones, el poder económico los lleva a tal poder, jugando con las leyes y demás,
que luego esos mismos delincuentes, comerciantes, que recorren toda Europa con sus mercancías, esos mercaderes que descubren las rutas del mercado, logran imponer a fin de cuentas una nueva forma de producción. Y no se nos olvide, está muy cercana la historia de Estados Unidos con respecto a la cuestión del tráfico del alcohol. Y terminaron tomando el poder político, el poder económico, el poder incluso hasta del arte. Nueva York está tomado precisamente por las grandes mafias que entonces se jugaron y se mataron entre sí y demás, lo mismo que estamos viviendo en México ahora. Todo eso ya lo vivió la parte de esta lucha contra el alcohol y el alcohol fue el que triunfó, ¿sí? Ahora, me parece que tienes razón, Francisco, en la dificultad. Yo casi quiero exagerar y decir ante la imposibilidad de la cuarta transformación, dadas las circunstancias, porque lo que hay al fondo del río, del que hemos hablado en el sentido de que si algo se mueve dentro del río, me parece que es una corriente muy profunda. Esa corriente muy profunda es todo el nivel económico que ha logrado precisamente el narcopoder. Y fíjate lo que te voy a plantear. No es solamente la amapola, la marihuana, los estupefacientes. El poder mucho más grande del narco está en las farmacéuticas y está en Monsanto. Entonces, no hablamos de cualquier cosa. Yo no sé, ya no nomás hablo de un régimen político si puede o no con el apoyo del pueblo. La pregunta que tú haces es muy fuerte, Jorge. ¿El pueblo realmente podemos contra todo eso? ¿Vamos a poder? Sin embargo, también estoy de acuerdo en que aquel enunciado de París del 68, es decir, busquemos lo imposible. Nuestra cuestión social, nuestra conciencia nos llevaría a buscar lo imposible y que se pueda generar realmente una cuarta transformación, así sea humanista. Es decir, cambiar este mundo, lograr una equidad, lograr algo, no lo sé, porque quiero pensar incluso en la cuestión de la lucha contra las naciones, el problema de la Guerra Fría. El mismo socialismo no pudo detener todo este impulso del mercado, donde el capitalismo pudo pasar del capitalismo normal, común y corriente al capitalismo salvaje, y ahora nos tiene en el capitalismo barbárico. Es decir, no ha habido socialismo ni comunismo que lo detenga, y yo creo que el humanismo va a tener más dificultades para hacerlo. Es decir, sí me parece un asunto muy difícil lo que está planteando el nuevo régimen, que no basta con persignarnos, no basta con ser creyentes, no basta con tener buena fe y con tener el asunto del robo, y con eso poder cambiar las estructuras. Me parece que eso es un asunto titánico, pero soñamos con él y pensamos que el principio estaba, como lo dijiste al principio del programa, en el hartazgo de querer romper con un régimen anterior del neoliberalismo, ¿no? Pero no quiere decir que toda esa corriente tan fuerte del río, de lo que es todo ese poder económico que incluso está detrás de Frena, o moviendo a Frena como títere, pudiera ser que Frena sea un títere de toda esa gran corriente tan enorme que es ahora convertir precisamente de lo que era la parte del delincuente de todo este juego que se ha dado entre la complicidad entre Estado y el narcotráfico que hizo desde Luis Echeverría, no es nuevo esto, un narcoestado, un narcopoder. Ahora pase como sucedió con la cuestión de los burgueses, de lo ilegítimo a constituirlo ahora en ley. Creo que lo están buscando. Creo que están logrando de algún modo ir legitimando, tanto que han legitimado todo esto
con respecto a las farmacéuticas para darte puros placebos que no resuelven el conflicto de la enfermedad, de un gran negocio narco oficial que ya está legitimado. Entonces, no faltaría mucho para legitimar todo esto e incluso la posibilidad de una producción agrícola química en masa que pueda decidir acortar la vida de los trabajadores y demás, y una serie de cosas, dirigida por ese gran poder. Entonces, creo que la corriente es mucho más fuerte, que probablemente no estamos viendo que el tren de la historia nos está arrastrando. Nos está arrastrando, nos está llevando de alguna manera arrastrados en la vía, y que es algo más profundo que las buenas intenciones, que las posibilidades de lucha tenemos que estarlas creando, pero tenemos que ser muy inventivos. Tenemos que reinventar la historia para poder cambiar este mundo. Se me hace que es tan difícil esa corriente, tan pesada, que no es una cuestión simplemente de decisión. Como ese presidente tiene toda la legitimidad, entonces tendría todo el poder de cambio. Me parece que no lo tiene, que no lo tenemos nosotros como pueblo, aunque hayamos despertado. Creo que es un poco difícil y que sí tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir buscando, pero que nos puede costar quizás 20 o 30 años ese cambio. Así brevemente para darle la palabra a Francisco, porque pareciera que entonces no hay esperanza. Mira, me parece precisamente que lo que veo es que la esperanza está en la lucha nuestra. Es decir, pienso en el lema con respecto a la Revolución Cubana, patria o muerte. Es decir, llega el momento en que los esclavos prefieren la muerte que perder la vida en la sumisión. Es decir, no ha llegado ese momento en el país. Obviamente que queremos la paz, no queremos más sangre. Ya la lucha contra el insurgente, y lo voy a decir a las claras, es eso que se llamó guerra contra el narco. Me parece que en el fondo es una guerra contra insurgente, porque mataron puros muchachos indígenas de 13 a 27 años. Entonces iba dirigido hacia alguien profundamente claro, ¿cierto? Entonces querían prevenir el levantamiento del 2010. Querían prevenir que no sucediera. Me parece que en el fondo existe eso, lo lanzo como hipótesis. Y me parece que desde ahí todo eso también es una lucha contra insurgente. Sí, y gracias, Ignacio. Francisco, tú como obviamente algo de lo que decían, hecho, había que ver hasta dónde hubo socialismo y cuándo el estalinismo dejó de ser socialista, y Claro. cuándo realmente fue una monstruosa de formación de todo eso. Por eso es tema de otro programa, porque sí. Ahí habría que analizar también profundamente esa situación. Pero tú, ¿cómo ves esto de Frena? ¿Le ves alguna perspectiva o se seguirán involucrando en sus mentiras? O sea, ¿qué ves aquí? Mira, a ver, nada más un comentario y contesto tu pregunta. Un comentario para cerrar el caso Ayotzinapa y la figura del presidencialismo. Yo sí creo que el presidente puede no lograr resolver el caso si se sigue parando en la fuerza de su reconocimiento, porque en la fuerza de su reconocimiento tiene su mejor debilidad. ¿A qué me refiero? Su más grande debilidad, en que no vas, o sea, cada vez que el señor da un paso hacia adelante sobre su fortaleza, es decir, miren cómo me reconoce la gente, el señor cierra los espacios para que el sistema presidencialista acepte que se investigue el caso con todas las implicaciones que tiene. O sea, es decir, no abrir la información del CICE, no abrir la información del ejército y no abrir la red de complicidades que operan en torno a los círculos de la delincuencia. Entonces, el señor lo tiene que ver como un reto, Jorge. Lo tiene que ver como un reto. Porque de esa manera el señor va a entender que la figura del presidencialismo se acabó.
es una figura arcaica, es una figura anacrónica, es una figura que tuvo él, que es muy dado a citar la historia, el presidencialismo, con la irrupción de los movimientos zapatistas en México, tanto como fue en la Revolución Mexicana como hoy, el zapatismo es el punto de quiebre del presidencialismo. Entonces, eso podría ser su error. Pero voy a tu pregunta. A ver, ¿qué hay? Porque también tiene ese hilo conductor este movimiento de Frena. El movimiento de Frena que hoy se está planteando, yo creo que es un movimiento que busca forzarnos a ver hacia otro lado. O sea, me detengo a un pequeño idea de contexto para que lo entendamos. ¿Qué es hoy Frena? Frena está planteando una acción reaccionaria y muy radical. Es decir, frenemos que el presidente de la República concluya su ciclo como presidente. Esa es una acción muy reaccionaria, Jorge. ¿Sí? Porque está violentando el Estado de Derecho. Porque sí, o sea, el presidente mismo está alentando esta famosa consulta, pero al final de cuentas, de revocación del mandato, pero al final de cuentas es centrarte en una figura que al final que no resuelve el sistema político representativo que tenemos. O sea, no se trata, quitemos a este presidente para que venga otro. Los movimientos sociales a los que se ha estado refiriendo Nacho son un buen referente para nosotros. ¿Por qué son un buen referente? Porque yo no sé, yo no creo que esté agotado el tema de la opción radical y armada de los años 70 con mayor fuerza o 60 que hubo en nuestro país. Prueba de ello es que en Guerrero sigue habiendo una opción sí campesina, sí muy focalizada, pero ahí está. Entonces yo creo que no lo debemos de perder de vista. No debemos de perder de vista la capacidad de movilización de los tejidos sociales, porque tienes toda la razón, Jorge. La gente no quiere más sangre. O sea, no está cerrada y agotada la opción radical. Pero lo que sí es cierto que frente al estado de violencia y, y el índice de mortandad que tiene, oye, Guanajuato debería de ser el principal estado que dijera, ya, no más sangre, ¿sí? Sin embargo, no se le ve alternativas de que pueda. Entonces, pero Frena realmente yo creo que nos está tratando de vender un discurso que no tiene fuerza, que no tiene una propuesta, que no tiene interlocutores. O sea, que el presidente de Soriana diga así, yo estoy porque que quitemos a López Obrador, que Pedro Ferriz de Con diga quitemos a López Obrador. Sí, a ver, pero ¿cuál es tu propuesta? Lo anecdótico es chusco, si estaban o no solas las casas de campaña en Reforma. No. Sino es la falta de una propuesta política en ese grupo para plantear una opción de cambio en el país. No la hay. Yo sí creo que por otra parte están jugando con algo igual que el presidente, polarizar a la sociedad. Pero eso no lleva a que la gente juegue un rol a favor o en contra de este tipo de discursos muy panfletarios de quitemos al presidente o defendamos al presidente como si fuera casi que la toma de la capital por el gobierno, por el ejército de Estados Unidos. No es eso. O sea, pedir que quiten al presidente no es ver la bandera de Estados Unidos en el asta del castillo de Chapultepec. No es eso. O sea, claro que todo pueblo, claro que toda sociedad tiene el derecho legítimo de buscar una opción de cambio, y más frente a las condiciones en las que nos encontramos. Pero de eso, a que el movimiento Frena tenga una opción, no. O sea, tenga una propuesta, no. Juega solamente, ni siquiera con nuestro conservadurismo,
Porque somos una sociedad altamente conservadora. Es más, somos más conservadores que religiosos, ¿sí? O sea, hay mayor religiosidad en América Latina, por eso han tenido tanta fuerza los movimientos evangelistas políticos que en México. Pero eso sí, somos altamente conservadores. No nos gusta que nos expongan, no nos gusta llevar a la vida pública nuestro comportamiento, Jorge. Por eso le coqueteamos a los discursos de esta clase económica, que no sé si sean clase mediera, no los quisiera ubicar en ese papel. O sea, hemos tenido marchas muy fuertes de gente clase mediera cuando salieron a la calle denunciando el alto a la violencia, la vez que llenaron Reforma. Ahí sí era una marcha 100% clase mediera y sí tenían una propuesta muy clara. Si no pueden, váyanse, ¿no? O sea, este movimiento no tiene, o sea, es como darnos un dulcito, unas migajitas para ver si caemos en este discurso de polarizar las posiciones de me voy a defender a López Obrador como si fuera Juan Escutia. Eso es una situación muy absurda y muy estúpida, ¿no? La mejor manera hoy de defender a la nación es plantearnos, con todo y nuestro conservadurismo, es plantearnos qué es lo que realmente está pasando en nuestra sociedad. O sea, y cuando digo qué es lo que está pasando en nuestra sociedad es esa clase conservadora, clasista, discriminatoria, que busca sentirse que está en otro México distinto, que el México distinto es solamente de ellos, y que voltean a otro lado cuando ven que su padre, su familia están insertos en una serie de irregularidades, de violaciones a la ley, y no se diga de violencia y de delincuencia, porque es el único medio, se han sumado a esas opciones de la mejor manera de hacerse de dinero y de poder, que no es, no es otro más que al lado de la delincuencia. O sea, pongo el ejemplo, y con esto concluyo, pongo el ejemplo de la tuta y los famosos videos que se filmaron con la televisión de Estados Unidos. Él evidenció cómo la red de la familia michoacana se convirtió en toda una red de empresarios que ganaba más la familia michoacana exportando el acero a China que lo que hacían vendiendo la droga hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque era un estado político y económico que estaba encabezando la delincuencia en nuestro país. Entonces, y eso no ha cambiado, Jorge. Eso no ha cambiado. La detención de García Luna y hoy por hoy la duda de si detienen o no a sus principales colaboradores nos dice de cómo, y parafraseando el título del libro de Anabel, es los cómplices del presidente, es decir, cómo esa red sigue funcionando y prevalece el día de hoy. Sí, gracias, Francisco. Ignacio, ¿tú cómo la ves? Acabo de decir algo muy importante que, bueno, si hacemos un análisis crítico, todos nos planteamos, bueno, frena en este caso, pues, ¿a quiénes pondría y cuál es la propuesta? Y le buscas y no hay ninguna propuesta. Entonces estás como la gallinita ciega, quienes lo apoyan, apoyando algo que no saben ni a dónde los puede llevar y qué consecuencias tiene en esos momentos, pero eso o sea, la oposición está así en general, entonces eso pone a México en una circunstancia muy frágil. ¿Tú cómo dirías el tiempo? Nos queda ya poco tiempo para dejar una reflexión para nuestro público. Sí, yo voy a retomar eso que ustedes están planteando para ofrecerles mi conclusión, que tengo consulta. Sí, yo creo que en ese sentido, Frena no está haciendo una propuesta, salvo tirar al presidente. No hay una propuesta, entonces es difícil que tenga réplica, dice Francisco, y tiene razón. ¿Por qué? Porque se trata del discurso de la incredulidad. Ya nadie cree ese discurso. Se perdió, está fuera de contexto, ya no tiene una repercusión, y me refiero también al de la prensa dominante.
¿no? Ya nadie les cree a la prensa dominante, aunque constantemente están bombardeando en contra de la Cuarta Transformación. Entonces me parece que faltan propuestas. Falta una propuesta político-ideológica, que es lo que nos daría precisamente la posibilidad de una esperanza. Es decir, nos falta un Flores Magón, nos falta un José Revueltas, Un José María Morelos. un José María Morelos. Los tenemos, tendríamos que recurrir a ellos, pero falta la nueva voz que pueda exaltar esa posibilidad de rompimiento con la esclavitud. Es decir, que hace falta la creación de un nuevo discurso que seguramente se está gestando en la población. Estamos en el proceso de ese nuevo discurso que nosotros mismos en el debate estamos procurándolo. Y creo que muchas personas en el país están procurando esa cuestión, como los nuevos periodistas, los disidentes, los que están en la marginalidad, ¿no? Están buscando ese nuevo discurso. Entonces, la pregunta, por supuesto, porque dentro del régimen queda la pregunta, ¿de dónde va a surgir? Porque me pregunto, ¿dónde están los gallos, los nuevos gallos pensadores? ¿Estará Beatriz trabajando para eso? ¿Noroña? ¿Ebrard? Vamos, dentro del régimen probablemente no surja y esa nueva voz pueda surgir a fin de cuentas del propio pueblo, de los pensadores del pueblo, de los pensadores que, como pensar en el plan de Ayala, de Zapata, que no lo hemos mencionado, pero otro pensador que hace una propuesta que no fue incluso escuchada por Madero, ¿no? Entonces, aquí hace falta ese discurso que parece que se está gestando y es el que vendría a ser el discurso de la esperanza. Muchas gracias. Por ahora me tengo que meter a consulta. Gracias. Muy bien, Ignacio, gracias. Y Francisco, pues, ¿cómo ves? Inclusive yo diría, pues el futuro de México está muy ligado al futuro de Estados Unidos, y en Estados Unidos hay una población muy crítica que está ante esta situación y ante lo que vienen con las elecciones ahora en noviembre. No podemos saber cómo se va a desenvolver, pero no nos metamos ahorita a Estados Unidos, simplemente que ahí también pueden pasar cosas que modifiquen al mundo y obviamente a México por estos 3,000 kilómetros de frontera y por este destino que tenemos, porque además allá las cosas no están tan bien como lo hemos visto, y afortunadamente hay voces disidentes cada vez más importantes, críticas, que están por fuera del estatus, del establishment, como ellos también le dicen. Pero tú, ¿cómo ves entonces esta cuestión de futuro para México? No se escucha, no tiene tu micrófono, por favor. El futuro de México ya no está en Estados Unidos. O sea, yo soy de Saltillo, Coahuila, y los estados norteños, como era más común y nos daba mayor seguridad voltear hacia Estados Unidos que voltear hacia el centro, hacia el sur. No, hoy la situación que se vive en el mundo y la crisis que está viviendo en Estados Unidos, gane o no gane Trump, nos lleva a un planteamiento, es cuál debe ser la nueva relación de México-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque además, no solamente en los procesos electorales de Estados Unidos, más de manera, a mí me parece más interesante y que nos aporta más análisis, entender cuál ha sido el rol de Estados Unidos en los momentos claves de la historia mexicana. O sea, desde la actitud amenazante de te voy a invadir, ¿no? Hasta las maniobras de acuerdos con el grupo político en ese momento por-revolucionario que buscaba estar muy cerca de ellos y buscar negociar y buscar acuerdos. Entonces, eso yo creo que sí tenemos que verlo. Y sobre todo porque en Estados Unidos se está gestando un movimiento ciudadano fuera de todo esquema partidista, buscando medidas de resistencia y de cambio. O
¿sí? Sí, O perdón, sea, Francisco, a eso era lo que yo me refería, no tanto al resultado de las sí, elecciones, sino más bien a esos movimientos tan fuertes que están surgiendo en así Estados es, Unidos, de millones de gentes. de millones. Lo mismo sucede en México. O sea, el México de hoy no votó por Morena. El México de hoy dijo, tenemos que matar el régimen del partido de Estado. Tenemos que matar el PRI, definitivamente. Y si eso no lo entiende la clase política de que el PRI, o sea, un sistema partidista fincado en la figura del presidencialismo es nunca más. Y eso se empieza a dar, Jorge. El movimiento de mujeres, el movimiento ambientalista, la resistencia tan fuerte que han hecho las comunidades indígenas o los grupos tan concretos y tan pequeños como el movimiento de periodistas. O sea, hoy ves un movimiento de periodismo más activista que periodismo y andan en la calle con todo, ¿no? Buscando captar la imagen, buscar el testimonio y que cuestione, que revele la crisis que se vive, ¿no? Entonces, si hay movimientos, si hay un nuevo pensamiento en la sociedad, la lógica no es por qué otro partido votar. La sociedad está hoy planteando es los términos de relación no puede con las estructuras de poder no van a ser las mismas, porque hoy por hoy ya no es solamente una crisis de autoridad que vivimos desde los años 80. Hoy la sociedad nos está diciendo, ¿qué onda? ¿Cómo nos vamos a relacionar? Replanteemos el rol y la noción de autoridad, ¿sí? O sea, y eso no lo están viendo los partidos. Piensan que la lógica de la sociedad sigue siendo la lógica de una sociedad representativa. Y hoy por hoy la gente dice, sea de diferentes partidos, le dicen a los políticos, ustedes no nos representan, ¿no? Y por eso la gente está buscando otros esquemas de relacionarse y construcción de lo que es una noción de autoridad. Sí, y no, inclusive los movimientos de los trabajadores de la Ah, Marea sí, Norte y en otros, los sí, movimientos de los doctores también que ahorita pues sí, están ocupados, pero que también están ahí, los cientos de miles de trabajadores que así tienen que es. ver con la industria y con la cuestión cultural en México que se están manifestando, en fin, o sea, sí existe todo esto y bueno, pues es un llamado a nuestro público, me gustó esto último que se acaba de decir, para que reflexione precisamente a dónde va México y cuáles serían las salidas. Y si las salidas son las elecciones, obviamente no es, o sea, si ganan los demócratas o ganan los republicanos para México sigue siendo lo mismo, no. Los vínculos y esta situación de esta insurgencia tan grande que está surgiendo ya en Estados Unidos y que ya es imparable y que, bueno, cuando empiecen a pasar cuestiones de la pandemia se va a notar más en Estados Unidos y en Europa, es Así, ahí donde sí hay una cuestión de vinculación, porque va a debilitar a grupos políticos muy fuertes así. allá y eso va a crear oportunidades para también crear una nación verdaderamente autónoma, independiente. Bueno, pues esa es la invitación a la reflexión, amigas y amigos. Gracias, Francisco. Ignacio Guizar se tuvo que despedir hace un momento. Y bueno, los invitamos a que no nos crean, sino a que reflexionen, sino a que critiquen, a que critiquen a todos estos actores políticos que pueden tener intereses muy escondidos atrás de toda esta situación, sea gobierno federal, sea gobierno estatal, o sean estos movimientos que surgen. Y bueno, los movimientos que surgen pueden tener o no propuestas. Entonces, esos nuevos proyectos de nación serían los que habría que ver y ver quiénes realmente tienen proyectos más sólidos o quienes nada más están jugando para un conservadurismo y una cuestión que no nos va a llevar a nada y que quieren regresar a esta cuestión de corrupción que no se ha acabado. Entonces, bueno, Así. los invitamos a la reflexión y nos vemos en la próxima semana en una emisión más de su programa Debate. Esperemos que nuestras compañeras ya se puedan reincorporar nuevamente para tener también otras voces. Pues pásenla bien y síganse cuidando y estamos en contacto. Gracias, Francisco. Gracias, Y gracias al gracias a todos los público. muchachos que hacen posible y a toda la gente que está atrás de acá del programa que hace posible este programa.